Muy buenas noches, queridos hermanos. Ya estamos en el inicio del 2024 y con gozo podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado porque seguimos con esta libertad de compartir la palabra del Señor. Así que con este gozo voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro del profeta Ageo. El profeta Ageo está antes de Zacarías, así que más o menos penúltimos libros del Antiguo Testamento, finalizando el Antiguo Testamento. Ahí encuentra Ageo. Y vamos a leer del capítulo 1, el capítulo completo, versículo 1 al 15. Dice así esta lectura. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites escudriñar en ella sobre este profeta Ageo, Padre, que entregó un mensaje enviado por ti al pueblo. Y hoy día este mensaje es relevante para nuestras vidas, especialmente al comenzar un nuevo año que tú nos regalas, que tú nos ofreces para vivirlo en tu santa y buena voluntad. Padre, yo te ruego que tu palabra sea dirigida por tu Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones y que tú produzcas,
Señor, el cambio que necesitan nuestras vidas para honrarte, para glorificarte, para dedicar nuestras vidas 100% a tu servicio, para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, bendícela y pido que sea tu Espíritu tomando control absoluto de toda esta meditación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este es el primer mensaje del año 2024 que me corresponde compartir con ustedes. Y la verdad es que siento que en este tiempo Dios nos está llamando a revisarnos a nosotros mismos. Lo digo porque la última semana del año 2023, en diciembre, prediqué en la iglesia un mensaje que nos invitaba a examinarnos a nosotros mismos. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. O como el rey David nos dice en el Salmo 139, el versículo 23, examíname, oh Dios. Me pongo a los pies del Señor para que me examines, para que pruebes mis pensamientos, para que veas si en mí hay camino de perversidad y tú me endereces, me orientes, me guíes, me reedifiques, me restaures. Y hermano, hicimos en ese mensaje un ensayo de rendir examen a Dios, porque algún día, muy pronto pienso, vamos a rendir ese examen ante el tribunal de Cristo, que fue el mensaje último del mes de diciembre, año 2023, y hoy día mi primer mensaje, año 2024, con ustedes. Y yo pienso que este mismo sentir de examinarse, de evaluarse, este mismo sentir está en el libro de Ageo, que por lo demás es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento. Fíjense que este libro solamente contiene 38 versículos, nada más. Y es interesante que en él 5 veces, en un libro tan corto, 5 veces aparece el consejo de Dios que le dice al pueblo: meditad sobre vuestros caminos. O medita en tu corazón, haz un balance en tu vida, haz una reflexión. Esto aparece, como hemos leído en Ageo 1, versículo 5, versículo 7, también va a aparecer en Ageo capítulo 2, versículo 15 y 2 veces en el versículo 18 del capítulo 2. 5 veces en un tan corto libro, esto de que, pueblo, detente y reflexiona sobre tu vida, reflexiona sobre tu relación conmigo. ¿Y por qué? Porque Dios está pidiendo de usted, de mí, de su iglesia, que haya un cambio en la vida cristiana que hemos estado viviendo durante los años pasados o durante este último año 2023, porque Dios desea que enfrentemos el 2024 distinto, un año 2024 entregados, rendidos al Señor para disfrutar de su bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a entrar en materia. Ya en Ageo capítulo 1, versículo 1 dice: en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Ageo describe la fecha hasta con el día, es decir, bien exacto es el momento en que él proclama un mensaje que no es un mensaje del hombre, es un mensaje de Dios. También en este libro es característico que de los 38 versículos, 26 de ellos está esta fórmula: el Señor dice, el Señor ha hablado, vino palabra de Jehová. Entonces es fuerte el énfasis en este libro de que no es palabra de hombre, no es consejo de hombre, es palabra de Dios al pueblo. Y dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. El primer mensaje va dirigido a los líderes, tanto los líderes gubernamentales como el líder religioso, el sumo sacerdote.
A ellos va dirigido el mensaje de Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová, el templo, ya no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová, el templo en Jerusalén, sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para ustedes de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, mi casa, el templo de Jerusalén, está en ruina, está desierta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En este contexto, meditad bien sobre vuestros caminos. Hasta ahí vamos a dejar para introducirnos. Hermanos, yo creo que para entender el profeta Ageo hay que hacer un pequeño o breve resumen histórico del pueblo de Israel, la historia de Israel. Uno recuerda que Dios por su gracia escogió al pueblo de Israel como su pueblo para que fuese una nación santa y llevara el mensaje de Dios a todas las naciones. Pero lamentablemente Israel por su desobediencia a Dios fracasó y por su pecado ya fueron disciplinados, donde al final la tribu de Judá fue llevada cautiva por el imperio babilonio por largos y tristes 70 años. Pero Dios, que es fiel y misericordioso, no los olvidó y los hizo regresar a su tierra, porque después del gran imperio babilónico, Dios mismo levanta el imperio medo-persa. Y Ciro, rey de Persia, el año 538 a.C., decreta un edicto donde permite que el pueblo de Israel, de Judá, que ha estado cautivo bajo el imperio babilónico, pueda regresar a su patria, a su tierra, a Jerusalén, para que la reedifique. Y especialmente les da el mandato de que reedifiquen el templo de Dios, el templo de su Dios. Es una invitación para que el pueblo busque nuevamente la comunión con Dios, porque en el templo ya es la casa de Dios, donde Dios habita en medio de su pueblo. Así que no es menor. La verdad es que ahí se simboliza y se representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Y sin la presencia de Dios, la verdad es que el pueblo no tiene absolutamente nada. Así que el pueblo regresa y la verdad es que un contingente primario, ya con Esdras, está en el libro de Esdras, toda esta historia también lo pueden revisar, y regresan como 50.000 judíos ya a Jerusalén con la principal misión de reedificar el templo. Pero en el transcurso van sucediendo algunos obstáculos, algunos problemas que se ven en el libro de Esdras, y el pueblo se desanima y paraliza la obra. Y así quedó paralizada esta obra por 18 largos años. Hermano, esto me habla muchas veces en la misma iglesia, donde uno observa que esta historia se repite en muchos creyentes, ya porque uno ve que Dios les eligió, que Dios por su amor les salvó para que fueran de Él sus hijos y lleven su palabra, y quizás comenzaron el ministerio animoso, llenos del primer amor, pero al presentarse algunos problemas, algunas pruebas, o al pesar el costo del camino estrecho de la vida cristiana, echan pie atrás y quizás se distancian de Dios por 1 año, por 2 años, por 10 años. Aquí este pueblo por 18 años extraviados de Dios, ¿ya? Y quizás aún muchos hermanos en las iglesias
uno observa que siguen vegetando en su misma vida cristiana, ya más bien por rutina o llevando una vida religiosa. Esto fue lo que pasó con Israel, ya allá en Esdras capítulo 4, puede ver el último versículo 24, como el capítulo 5, el versículo 1, donde dice que Dios levantó a estos dos profetas que son Ageo y Zacarías, profetas del post-exilio, profetas para hablarle al pueblo que retorna de la cautividad babilónica a su patria, ¿ya? ¿Para qué? ¿Con qué propósito levanta estos profetas? Para que reanimen al pueblo, y para que el pueblo se ponga manos a las obras y comience ya a reedificar el templo principalmente, como también la ciudad amada de Jerusalén. Así que, hermanos, aquí uno puede ver la gran misericordia de Dios, porque ellos fueron libertados de la cautividad, se les permite regresar, han sido bendecidos con mucha bendición espiritual, sin duda, pero echaron pie atrás. Qué triste, hermanos, cuando a uno en la obra ve hermanos que echan pie atrás. Es una de las cosas más tristes en el ministerio, ¿ya? Y se desaniman y por supuesto también se desanima la iglesia, ¿ya? Es en este mismo momento, en este contexto, es que Dios levantó al profeta Ageo con un mensaje principalmente de, primero, reprensión, para luego tener mensajes de animación, ¿ya? O mensajes de bendición, podemos decir, un mensaje de aliento, un mensaje de reflexión, ¿ya? Y luego un mensaje de certeza, de que Dios hace porque Dios es el Dios soberano. Así que vamos a comenzar analizando Ageo. No es un estudio profundo, sino que más bien buscar algunos tesoros que hallamos en este maravilloso libro y que lo podamos aplicar a nuestras vidas cristianas. Amén. Bien, en el primer mensaje que tenemos en el capítulo 1, la verdad es que Dios tiene por objetivo, primeramente, entregar un mensaje de reprensión al pueblo. Hay que mover el piso al pueblo, ¿ya? Porque el propósito de Dios es llevarlos a que hagan una reflexión necesaria de sus vidas, para que luego respondan a Dios y tomen una decisión imprescindible si es que van a recibir la bendición de Dios. Una decisión pide Dios a este pueblo, una decisión. Entonces, ¿cuál es el motivo principal del mensaje de Ageo al iniciar su ministerio? ¿Cuál es la causa del mensaje? Si uno lee, se da cuenta de que el pueblo está sumido en un profundo egoísmo. El primer problema que se ve en Ageo, en el corazón del pueblo, es el problema del egoísmo, ¿ya? El problema de pensar en ellos prioritariamente, pensar en ellos nomás, en sus familias, en su sustento, en sus casas, ¿ya? Se habían acostumbrados a preocuparse por ellos primero, y Dios se encontraba en un segundo, en un tercer, en un cuarto plano. Pusieron todo el énfasis sobre sí mismos. Todo giraba alrededor de ellos, mientras la casa de Dios, el templo de Dios, para que estuviese la presencia de Dios en medio de ellos, era una obra que había quedado solo en los cimientos. Estaba paralizada y desierta. Eso es lo que dice, eso es el primer reclamo que Dios hace al pueblo. Versículo 2. Este pueblo dice en su corazón, dice en sus actos, dice con su conducta, está diciendo: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces Dios les hace una pregunta en el versículo 4.
pero para ustedes sí es tiempo de tener sus casas. Ustedes dicen que para mí no hay tiempo para reedificar mi casa, pero ustedes sí tienen todo el tiempo del mundo para construir sus casas. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta, mi casa, la casa de Dios, está desierta. ¿Qué les parece eso? ¿Ya? Versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten bien, reflexionen, tomen un tiempo para pensar esta situación. Ahí está la reprensión, porque había un problema de egoísmo, un problema de menospreciar las cosas de Dios. Y hermanos, cuando hay egoísmo en el corazón de cualquier creyente, le advierto que lo primero que se va a evidenciar en esa vida es que sus prioridades van a estar trastrocadas. Sus prioridades van a estar alteradas. ¿Cuál debe ser la prioridad en su vida? Número 1, el Señor. La presencia del Señor. Esa es mi prioridad. Eso es lo máximo a lo cual un creyente debe aspirar. Poner a Dios en primer lugar. Y luego todas las cosas vienen por añadidura. Pero cuando usted tiene egoísmo, como muestra este pasaje en el corazón del pueblo de Israel, ya entonces las prioridades empiezan a estar alteradas, totalmente alteradas. Ese es el mensaje inicial. Y Dios, ¿qué les pide en el versículo 5? Como les dije, reflexionen, recapaciten. Hermanos, yo les pregunto hoy día, ¿tiene Dios la prioridad en su vida? ¿Tiene Dios la prioridad en su vida? ¿Tiene usted a Dios en primer lugar? ¿O el Señor está ocupando un segundo, un tercer, un cuarto lugar en su vida? Hermanos, Ageo dice, es hora de recapacitar porque esta actitud de egoísmo con prioridades alteradas tienen tremendas consecuencias. Por lo tanto, les invita a Dios, reflexionen. ¿Está bien lo que están haciendo conmigo?, pregunta Dios. Miren, no solamente miren la obra, el templo ahí desierto, sino vean qué está pasando en sus vidas. Ustedes tienen sus casas artesonadas, han puesto todo su esfuerzo para asegurarse a sí mismos, pero Dios les pregunta en el meditar bien sobre vuestros caminos, ¿les está yendo bien? ¿Ustedes están bien consigo mismos? Y la respuesta es no, no van bien. Y hermanos, siempre en la vida del creyente, cuando uno deja a Dios a un lado y se concentra en sí mismo, no le va a ir bien. Puede avanzar algo en lo material, pero en el fondo no le va bien porque en el corazón siempre va a quedar un vacío espiritual. Y yo voy a ser muy franco, pero he visto muchas personas en muchas iglesias que tienen las prioridades alteradas y luchan y se esfuerzan, pero no les va bien en última instancia. Hermanos que han sido desviados a pensar en sí mismos, a buscar asegurarse, a sacar un partido por aquí y por allá, pero sus vidas espirituales uno ve que van descendiendo. Van caminando hacia abajo en muchas áreas de su vida, ¿ya? Y por ende uno ve muchos hermanos que la verdad es que en vez de honrar y glorificar al Señor y en vez de mostrar fruto del Espíritu como amor, gozo, no hay gozo. Uno ve normalmente hermanos fríos, con desazón en el corazón, con un carácter irritable, con tensión nerviosa. Pero hermano, la culpa es porque han hecho malas decisiones, han tomado un mal camino. Y Dios dice en el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Ya? Fíjese las consecuencias de esta vida con prioridades alteradas. Sembráis mucho, sí, se esfuerzan mucho, son hombres y mujeres con mucha actividad, sembráis mucho, pero el resultado es pobre, recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Hay una insatisfacción
en última instancia en sus vidas. Os vestís y no os calentáis. Hay un enfriamiento. Ya ellos siembran mucho, trabajan duro, pero el resultado es pobre. No importa cuánto uno puede tener, si puede comer, si puede beber, pero en última instancia no va a quedar satisfecho y va a quedar con sed y con hambre. Lo mismo habla del vestuario. Vestís y no os calentáis, dice el versículo. Es decir, hermanos, está expresando de que por más que se afanen en su vida, si no se preocupan de poner a Dios en primer lugar, van a sufrir un enfriamiento espiritual. Y ese enfriamiento no solamente va a calar los huesos, sino va a calar el corazón de el hermano. Y por último termina diciendo este versículo: y el que trabaja jornal, el que trabaja por un sueldo como la mayoría de nosotros, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Observa eso, ¿ya? Es decir, trabaja por un sueldo pero no alcanza la plata, reciben su sueldo pero por ahí no alcanza a cubrir el mes, y a lo mejor por ahí por el día 20 uno se pregunta qué está pasando con el dinero, porque no me está llegando, no estoy llegando a final de mes. ¿Puede ser que el Señor haya hecho un hoyito en su bolsillo? Eso es lo que pasó con este pueblo. Entonces empiezan a vivir una vida de agitación, de afán, con Dios alejado, pero una vida de frustración, con desilusión, ya muy diferente de la vida abundante que Cristo vino a dar. ¿Por qué? Porque Dios no tiene el primer lugar en sus vidas. Cristo enseñó esto mismo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, usted lo conoce, en relación a los afanes. Ya les dijo a sus discípulos que no se afanaran ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestuario. Y puso como ejemplo a los pajaritos del cielo, puso como ejemplo a las flores del campo. Si Dios cuida de ellas y los alimenta y se preocupa, ¿cuánto más por ustedes que son hijos de Dios? ¿Para qué se afanan? Y entonces concluye con el versículo 33, Mateo 6:33, que lo podemos decir de memoria, ¿no es verdad? Mateo 6:33, buscad primeramente, de prioridades está hablando Jesús ahí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las cuales el hombre natural se afana y se esfuerza y lucha, todas esas cosas para un hijo de Dios vendrán por añadidura. Hermano, el mismo mensaje que acá Dios le está compartiendo en el libro de Ageo. Y entonces vuelve el Señor a invitarlos a la reflexión en el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Por favor, deténganse. ¿Cómo está su vida espiritual, hermano? ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Tienes a Dios en primer lugar en tu corazón? Pues entonces vivirás una vida de abundancia. Este pueblo no lo tenía, pero Dios sabe que la situación puede revertirse, y por ende da un mandato en el versículo 8. Le dice al hombre que después de reflexionar, la verdad es que lo ponga él en primer lugar. Subid al monte, vayan al monte, traigan madera, reedificad la casa de Dios. Está pidiendo Dios que realmente le den el primer lugar. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios solamente puede ser glorificado en la vida de un creyente que tiene al Señor en primer lugar. Cuando tú no tienes al Señor en primer lugar, tarde o temprano, entonces en lugar de glorificar a Dios, te transformarás en un escándalo para Dios, en un escándalo en griego, un tropiezo aún para muchos que quieren acercarse a Dios. Así que, hermanos, Dios
pide en este versículo 8 un compromiso, le pide al pueblo que entre en compromiso, que le sirva en su obra. Y es muy honesto Dios, porque no les dice que va a ser fácil. No es tan fácil. Hay que hacer ciertos sacrificios, como subir al monte. Fíjese, esa subida es un costo, es un sacrificio. Traer madera, eso significa que hay que cargar con algo, ya hacer un trabajo, pero reedificar la casa. Esa es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, hay que hacer ciertos sacrificios en la vida cristiana al poner a Dios en primer lugar. Pero yo le pregunto, ¿qué son nuestros sacrificios por Él en comparación a su sacrificio por ti y por mí? ¿Qué son nuestros pequeños sacrificios frente al sacrificio completo, consumado de Cristo, que dio su vida y derramó su sangre por ti y por mí? Nada, hermanos, nada. Por eso es que Dios tiene el derecho de decir: suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, sírvanme. Son mis hijos, pero son redimidos por precio. Y yo en ustedes voy a poner mi voluntad en la medida que mi presencia esté con ustedes. Ustedes conocerán mi voluntad y yo seré glorificado. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Ya? Así que, hermanos, esa es la voluntad de Dios para nosotros en este año 2024. Entra hoy en un compromiso con Dios, cueste lo que cueste, y Él será glorificado. Y Él no merece ni nada menos que ser honrado por ti en el año 2024. Y tú vas a recibir bendiciones hasta que sobreabunden, porque Dios nunca es deudor de nadie. Y dice en el versículo 9, recordándoles acerca de la problemática en la cual ha caído este pueblo: mire, buscáis mucho, halláis poco. No sacan nada con esforzarse si no estoy yo delante, si no estoy yo, si mi presencia no les guía, si mi presencia no está con ustedes. ¿Para qué se esfuerzan si van a encontrar poco? Buscáis muchos, halláis poco, y encerráis en casa. Y ustedes, para ustedes lo mejor es su propia casa, esa casita básica, casita alguna más básica, otra más arreglada, artesonada, no importa, pero ustedes ponen su confianza en su casa. Ustedes creen que su confianza puede estar puesta en las cosas materiales. ¿Está preguntando Dios? Hermano, Él dice: y yo lo disiparé en un soplo. No puedes poner tu confianza. Yo solamente soy llamado a poner mi confianza en la roca de mi salvación, en mi Señor, en el Señor Todopoderoso, el único que es digno de recibir toda la adoración. Así que, hermano, estamos llamados a no poner nuestra fe, nuestra confianza en las cosas temporales de este mundo, en las cosas materiales, porque yo lo disiparé en un soplo. ¿Job acaso no experimentó esto? Dice en el capítulo 1, versículo 21 de Job, ya: Jehová dio, Jehová quitó. En un soplo Él lo puede disipar. Hermano, pero Job dijo, como buen hijo de Dios, ya, aunque Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo Jehová es bendito. Gloria a Dios, hermano. Esa debe ser nuestra actitud. Pero, hermano, en este versículo 9, ya, cuando Dios dice que yo lo puedo disipar todo de un soplo, nos está enseñando que todo lo que somos, que todo lo que tenemos proviene de Dios. Por eso que Él puede dar y Él puede quitar, porque todo es de Él. Toda la cosecha Él la puede tomar para sí. Ya, yo me imagino ahí algún israelita que puso toda la cosecha de las papas no sé, pues en una bodega, ya, y sucede que se echó a perder entera. O pueden entrar ratones, ya, y se comieron todo el trigo, hermano. O puede venir una humedad, ¿no es verdad?, que entra y lo malogra todo. Hay tantas formas que Dios puede intervenir para hacernos reaccionar, y muchas veces quita, pero quita para
disciplina, quita para que el Hijo de Dios vuelva en sí. Por eso dice el versículo 9, la causa por la cual realmente no es lógico poner nuestra fe en las cosas materiales. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ahí está la explicación. Simplemente porque se han olvidado de mí. Porque han dejado botada, descuidada, olvidada la casa mía. Hermanos, por eso es que debemos preocuparnos como el Señor Jesús de estar en los negocios de mi Padre. Hay tanto hermano hoy día que está sumergido en sus propios negocios, como este pueblo, edificando sus propias casas, pero la casa de Dios está desierta. Hermano, eso no puede ser así, no puede ser así, ¿ya? Así que hay que realmente ya buscar enmendar el rumbo en base a la palabra del Señor. Así que, hermanos, en el versículo 10, por último, Dios en esta reprensión les vuelve a mostrar la causa por la cual ha venido una sequía sobre toda la nación. Ya, versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Entonces, ¿por qué? Ya sabemos, por el egoísmo del corazón de quien debe entregarle todo su corazón al Señor. 1. Porque tiene las prioridades alteradas y en lugar de tener a Dios en primer lugar, se ha puesto Él en primer lugar y Dios está relegado a un lugar muy alejado. Hermanos, por eso, ¿qué es lo que va a enviar Dios? Va a enviar bendición. ¿Ya? Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Cuando yo leo este versículo, yo digo, Dios, tú eres muy claro, porque cuando realmente hiciste pacto ya con tu pueblo Israel, allá en Éxodo, en Deuteronomio, o sea, en el Pentateuco, por decir alguno de esos libros, ya, Él dijo, si obedecieren a mi voz, saben, yo les voy a dar la lluvia temprana y tardía, y yo les voy a dar que esta tierra nunca les falte y voy a hacer que dé mucho fruto. Pero si obedecen mi palabra. Pero de la misma manera, dijo, pero si no obedecen mi palabra, toda esta bendición que yo quiero darles se va a venir en contra de ustedes como maldición. Y en lugar de que venga la lluvia temprana y tardía, yo puedo enviar sequía y puede empezar a haber escasez y puede entonces ustedes mismos llamar a la pobreza. ¿Por qué? Por su desobediencia a la palabra de Dios. Ese fue uno de los requisitos del pacto, y aquí cuando yo leo esto me doy cuenta de que realmente si este pueblo no respondió a la palabra de Dios, entonces Dios detuvo la lluvia ya de los cielos. Y versículo 11, llamé la sequía sobre esta tierra. La sequía para un pueblo agrícola era una maldición, obviamente, porque con sequía obviamente se pierde todo, hasta se va muriendo el ganado porque no hay forraje, no hay alimento para los animalitos. Y voy a enviar esta sequía, llamé esta sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo. Mire, sobre el trigo, del trigo se hace el pan, es decir, el alimento más básico, podríamos decir, el alimento por último que puede recurrir una familia humilde, una familia pobre, el trigo. Así que, hermanos, si no importa la condición social, si es pobre y no pone a Dios en primer lugar, más pobre. Y también vino la sequía sobre el vino, sobre el aceite, productos que tenían un costo mayor y por lo tanto eran accesibles para la clase media, la clase alta, pero también no hay distingo, no es un problema de clase social, es un problema del corazón del hombre. Y este pueblo a todo nivel, ya al no poner a Dios en primer lugar, Dios llamó la sequía sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, una sequía espiritual, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. O sea que Dios puede enviar también cesantía a toda una nación y cesantía a la vida de
de un proveedor para una familia, a una familia, y va a sufrir. ¿Pero por qué? Porque no han puesto a Dios en primer lugar. Así que Dios, la verdad es que da una clara y fuerte reprensión en relación a este pueblo que se había olvidado de Dios. ¿Ya? ¿Quién lo dice? ¿El hermano Carlos? No, lo dice Dios, lo dice el Señor. ¿Qué documento lo garantiza? La palabra de Dios. Y usted tiene hoy día que elegir. Amén, amén. Bien, después, entonces, que el profeta denunciara al pueblo con toda este descuido, ¿ya? Y todas las causas que esto puede llevar a la vida de un hijo de Dios, porque Dios es soberano y ya dijimos, Él puede dar como Él puede quitar, ¿ya? Hermanos, si verdaderamente somos hijos de Dios, no podemos descuidar las cosas del Señor. Y ahí está el motivo por el cual Ageo levantó la voz hacia el pueblo en una clara reprensión, pero en esta reprensión siempre Dios nos llama: meditad bien, reflexionen para que cambien su actitud hacia mí. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo para ir terminando? Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y oyó todo el resto del pueblo. O sea, oyeron las autoridades, pero yo hasta el más humilde de este pueblo de Israel que había regresado de la cautividad, oyeron el mensaje de la palabra de Dios. Oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Oh, gracias Señor, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Y temió el pueblo. Nótese estas dos palabras. Oyó el mensaje y cómo respondió, temió el pueblo delante de Dios. Hermano, es decir, este versículo me dice que ellos escucharon el mensaje de la palabra y ellos se humillaron delante del Señor. Ellos obedecieron al mensaje de la palabra. Ellos respondieron a esta palabra, no desatendieron el mensaje ni se pusieron rebeldes, ya, sino que dieron a Dios el lugar que Él merece, el primer lugar. Porque eso es lo que me indica, que ellos se humillaron delante de Dios. Si se humillare mi pueblo y se convirtiere, y ellos confesaron su pecado y se arrepintieron y comenzaron a tomar decisiones en el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Y primera decisión que tomaron es: nosotros vamos a darle a Dios el primer lugar que Él se merece. Perdónanos, Señor. Y temió el pueblo al Señor. Hubo una convicción de pecado y hubo un arrepentimiento hacia Dios de este pueblo. Con razón, ya dijeron al meditar en sus caminos: con razón no puedo avanzar, con razón he perdido la bendición de Dios. En vez de tener una tierra próspera, he tenido sequía en mi corazón. Ellos cayeron delante de Dios y le pusieron en primer lugar en su vida. Señor, de ahora en adelante, perdónanos, pero ahora en adelante haremos todo lo que tú quieres. El pueblo respondió a Dios y Dios también les va a responder a ellos. En el versículo 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermanos, qué maravilla. Cuando tú respondes a Dios, Dios no te deja sin respuesta. Inmediatamente Dios te va a decir: yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, si su presencia está conmigo, ¿qué más puedo pedir? Lo tengo todo.
Hermanos, poner a Dios en primer lugar, buscar su presencia y que su presencia, la comunión íntima con Él, sea lo primero en el año 2024, mi primer compromiso de estar diariamente con mi Dios. Hermanos, Dios te va a bendecir, Dios te va a responder y va a decir, ven, estemos juntos, yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Y hermanos, entonces, después de la respuesta de Dios en el versículo 13, dice el versículo 14, y despertó Jehová. O sea, Dios les da una tremenda promesa. Yo estoy con vosotros. Me recuerda al pueblo de Israel cuando después de esa crisis del becerro de oro casi fueron aniquilados, si no es por la intercesión de Moisés y el pacto mosaico que ellos mismos rompieron. La verdad es que Dios lo va a revalidar por amor a sí mismo y por la intercesión de su siervo Moisés. Entonces ellos supieron que Dios, eso sí, no iba a ir con ellos, iba a mandar un ángel, la presencia de Dios no iba a ir con ellos. Hermano, y el pueblo hizo luto, porque ese pueblo reconoció que la presencia de Dios es lo más importante. No, Señor, no queremos que un ángel vaya con nosotros a Canaán, queremos que tú vayas con nosotros, necesitamos tu presencia. Y el pueblo entonces le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no me saques de aquí. Y Dios dijo, mi presencia irá con ustedes. Hermano, lo más importante en tu vida es la presencia de Dios. Por eso tienes que poner a Dios en primer lugar y no ser como el pueblo de Israel. ¿En qué pasó entonces con el Señor después de asegurar su presencia? La verdad es que dice el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu, 3 veces en un versículo se pronuncia la palabra espíritu, y el espíritu de todo el resto del pueblo, porque el énfasis es que si la presencia de Dios está garantizada, Él quiere llenarte del Espíritu Santo, Él quiere llenarte de tu presencia, y si Él te llena con su presencia, entonces vas a vivir un avivamiento, y esa es la meta del año 2024, que Dios nos llene con su Espíritu Santo para que venga un verdadero avivamiento espiritual en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Gloria a Dios. Despertó Jehová el espíritu de las autoridades gubernamentales, las autoridades religiosas como el sumo sacerdote, pero el espíritu de todo el resto del pueblo. Y porque Dios derramó un avivamiento en este pueblo que se humilló, que se arrepintió, que pudo reconciliarse con Dios, y Dios garantizó nuevamente su presencia en medio de ellos. Dice que entonces vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ese Dios que había estado en el 3., 4., 5. lugar, hoy día estaba en el primer lugar, y entonces verdaderamente ahora sí pueden decir, este es mi Dios, y este Dios es el que derrama el avivamiento en mí, pone el querer como el hacer. Así que vamos a la casa de Dios y trabajemos en la edificación del templo, porque Él merece lo mejor de nosotros. Esa fue la respuesta de este pueblo por un avivamiento. Qué lindo es este primer capítulo de Ageo, hermanos. Y el pueblo en ese avivamiento comenzó de nuevo la obra, porque el pueblo se dio cuenta de su falla, de su falta. ¿Te das cuenta de tu falla frente a Dios? Responde al Señor como este pueblo. ¿Cuántas veces uno mira y sufre cuando ve hermanos que no se dan cuenta, y hermanos que no se dan cuenta, y hermanos que no se dan cuenta, y por ende no están respondiendo al Señor? Pero este pueblo se dio cuenta porque meditó en sus caminos y se volvió al Señor, y respondieron correctamente. Fue atento este pueblo a la voz de Dios. Espero que tú escuches el mensaje de la palabra de Dios y que
que respondas correctamente al Señor, obedeciendo a Dios. Y quiera el Señor que también hoy tú comiences en este 15 de enero un nuevo año, pero lleno de la presencia del Señor, con todas las prioridades claramente estipuladas y con una rendición de tu vida al Señor como sacrificio santo, como sacrificio vivo, agradable a Dios para su honra y su gloria. ¿Cuánto tiempo demoró el pueblo en responder? Ageo dice en el día 24, 23 días el pueblo cambió de la A a la Z, totalmente, un cambio absoluto. ¿Por qué? Porque Dios tocó el corazón del pueblo por el mensaje de la palabra del profeta Ageo. Quiera el Señor que este año el Señor nos hable a través de este mensaje y todos los mensajes de su palabra que vendrán y transforme nuestras vidas para su honra y su gloria. Amén. ¿Qué respondes hoy al Señor? Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Es viva, es eficaz. Sí, Señor, penetra y discierne los pensamientos del corazón. Tú sabes quiénes somos, cómo estamos, qué hemos hecho, en qué te hemos fallado, Dios, y perdónanos, Señor. Te pedimos en esta hora que nos perdones cada vez que te hemos robado tiempo, cada vez que te hemos robado diezmo o ofrenda, que no te hemos dado el primer lugar, Señor, en nuestras vidas. Padre, que este año 2024 en todos los hijos tuyos sea realmente un año de avivamiento espiritual, un año de renovación, un año de servicio, un año, Señor, de compromiso, un año de consagración donde podamos hacer por sobre todas las cosas, prioritariamente, tu obra, porque tú vienes pronto. Gracias, Señor, por cuidarnos, por bendecirnos, por sustentarnos, por protegernos. Dejamos todas esas cosas en tus manos. Y Padre, decimos hoy, junto con este pueblo, Señor, tú mereces ser entronado en el primer lugar en nuestras vidas. Tú eres nuestro Salvador y tú eres nuestro Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nuestros corazones al comenzar el año 2024 y que sea todo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.